Sarango, conmoción a nivel nacional por todos los actos de corrupción que hemos conocido en el transcurso de las últimas semanas y que día a día se van presentando nuevos. Pero el país quiere resultados. Fiscalía General del Estado está actuando, la Corte de Justicia también está actuando. ¿Qué hacemos para acelerar todos los procesos y que se determinen ya responsabilidades en varios de los casos denunciados? Muy buenas tardes, licenciada Carmen Luisa Samaniego, señor periodista. En cuanto a la pregunta que se me formula, deseo indicar que si bien es verdad que en apariencia, los órganos del poder público están actuando, como usted señala, tampoco es menos cierto que no se ataca a esta epidemia de la corrupción a fondo. Porque el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional, puede hacer ciertos allanamientos, puede hacer ciertas requisas, pero solo queda ahí. Usted podrá comprobar que en el caso de los medicamentos adquiridos fraudulentamente, sin observar la ley de contratación pública, solo fue una denuncia, fue un allanamiento y ahí quedó. Y nada más, como usted bien señala. ¿Por qué queda ahí? Porque sale PUS en una institución y se abre otro PUS en otra institución. Es decir, que esta pandemia de la corrupción no tiene límites, porque es como las calles cuando están mal pavimentadas, mal asfaltadas. Se tapa un hueco de la corrupción y nace otro hueco de la corrupción. Es decir, porque el Estado ha creado instituciones que lo único que hacen es proteger la comisión de delitos. Y por eso es que, como yo le decía en otra entrevista y ocasión anterior, yo soy muy amigo de leer a Sutherland, al sociólogo americano de la Escuela de Chicago, que él dice que los delitos se rompen por la cuerda más floja. Cuando se investiga a los de arriba, entonces la pirámide se queda arriba y no se investiga. Cuando está ese robo de una gallina, ya estuvieran todos presos, sin medidas cautelares. Acá, en todos los casos que se está investigando, se les ha concedido medidas cautelares. Ustedes se recordarán el caso de la señora Ocles, se le concedió medidas cautelares y el juicio no avanza. Se calmó, se tapó esa pandemia, como esa sí ha tenido cura para taparla, para tapar ese hueco, y apareció el hueco ya de la adquisición de las medicinas para prever quizá este problema del coronavirus. Y ahora aparece otro hueco que ya va a tapar al otro, que se refiere al de los discapacitados. Y ya salió la noticia anterior que hay otro hueco de la corrupción, que es las becas que otorgaba el CENESID. Usted, como podrá observar, entonces aquí es tapar un hueco para ir a otro. Y así sucesivamente, de tal suerte que yo no veo que sea verdad que esta epidemia de la corrupción esté siendo combatida por la Fiscalía General. La Fiscalía General lo que hace es abrir ventanas y las deja abiertas y no las cierra. Esa es como una novela que hay la ventana rota. Esto es muy grave, doctor. Lo que usted está afirmando es muy grave, porque si la Fiscalía General abre la ventana, pero no continúa con el proceso, entonces, ¿a quién determinamos responsabilidades o cómo las determinamos, doctor? Porque de una u otra manera Fiscalía acciona en lo que le corresponde, pero cada proceso tiene un accionar diferente. Así es, completamente de acuerdo con usted. Yo pienso, y hoy hablaba con el maestro Alfonso Zambrano Pasquel, y él decía, se hacen investigaciones violando el principio de la congruencia, violando el principio de motivación, se abren expedientes sin motivación alguna. Y cuando no hay esa motivación, más que por una noticia, porque le llegó una noticia del cielo, de la nube, y abre el expediente, y construye la alarma social. Construye la alarma social. Pero doctor, eso es porque se trata de un delito de acción pública y tiene Fiscalía que abrir de una u otra manera la ventana. Por supuesto, tendría que abrir la ventana, pero tendría que cerrarla. La llave tiene que abrirse y cerrarse, porque si no el agua sigue goteando. Y lo que nos hace es dar pinceladas
de que se está haciendo algo por la corrupción. Es como el presidente de la República. Él dice que prohibido, nadie puede robar, que va a hacer una cirugía mayor y la cirugía se le sigue abriendo, tapa un hueco y hay otro. Y es gente en este gobierno, no en el gobierno de la Revolución Ciudadana de la década pasada. Este es de este gobierno. Cambia si usted puede darse cuenta que, si bien es verdad que la Fiscalía es la titular de la acción penal pública, así es, pero si es la titular y tiene un aparataje de investigación criminal y contralor del ius puniendi del Estado, que se le ha dado una potestad enorme, incluso de hacer allanamientos con la única autorización del juez que le dice por teléfono, adelante, allane la morada del doctor Sarango, allana la morada de la licenciada Carmen Luisa Samaniego y la allana. No necesita más que una llamadita al juez y el juez le autoriza. Es decir, que tiene un amplificador la Fiscalía General para investigar, como usted no tiene idea y como no habían en épocas pasadas. Sin embargo, la Fiscalía lo que hace es allanar y deja la ventana abierta. Pero la Fiscalía hace lo que la ley le permite. La ley le permite ir mucho más allá. ¿Qué es mucho más allá, doctor Sarango? Mucho más allá, lo que quiere decir que la Fiscalía, el momento que abre una investigación previa, tiene que tener los elementos necesarios, suficientes, para que una vez abierta la indagación previa no dure el famoso año, no dure los famosos 2 años, sino que cuando es en flagrancia, el caso debe de durar máximo 30 días, para bien o para mal, para que se respete el principio del plazo razonable. En el caso de Alá Bucaram, Guayaquil, por lo que le encontraron presuntamente ciertos medicamentos. ¿Qué pasó en ese caso de Alá Bucaram? Lleva más de 30 días y fue flagrancia. Le acusaron por el delito de la supuesta tenencia ilegal de armas. De armas. Y haya quedado, son 30 días, que ya debía haber cerrado la instrucción fiscal. En otros casos, mucho menores, la fiscalía cuando es flagrante, son 30 días. Y si hay vinculación, 30 días más, máximo 60 días. Acá me parece que ya van más de los 30 días, y en el caso de la arma o de la tenencia ilegal de armas, no ha sucedido nada más. Y fue flagrante. Le pusieron medidas cautelares como el arresto domiciliario, que equivale a prisión preventiva. Sin embargo, ahí está. O sea, yo por eso digo, la Fiscalía puede ir más allá, porque ella es la titular de la acción, titular del ius puniendi, en representación del Estado y como consecuencia en representación de los ecuatorianos. ¿Por qué no cierra pues la instrucción fiscal? ¿Acusa o se abstiene de acusar? Si tiene los elementos de convicción, acuse. Y si no los tiene, absténgase de hacerlo y pase a otra investigación y no tenga abierta tantas. Yo soy profesor de Derecho Penal. Y mis estudiantes me dicen, pero oiga, hay tantas ventanas abiertas, ¿qué hacer con eso? La Fiscalía tiene un sinnúmero de fiscales que pueden cerrar, y ahí sí indilgarle a la Administración de Justicia que actúe, porque aquí se tira como pelotita de ping-pong. La Fiscalía, como usted podría ver, y perdóneme que lo diga, con muchísimo respeto a la señora fiscal, ojalá no esté de campaña, ojalá no sean los casos mediáticos, porque me recuerdo del ex fiscal general de la Nación, el señor fiscal Pesantes. Él todo contradecía y todo decía que estaba mal, pero al que le mandaba a que dé la cara era el doctor Alvear, la doctora señora fiscal actual. En muchos casos le manda al doctor Toainga para que dé la cara y lo demás no. Y todo lo contradice mediante prensa. Cuando ella es un sujeto procesal, ella es parte procesal y debe de observar el proceso, porque quien controla, quién es el juez de la mediación, es el juez. No, la fiscal es sujeto y parte procesal. Sin embargo, al estilo Correa, al estilo Pesantes, en las cadenas, en las redes sociales, ella ya determina quién es culpable y quién es inocente. Ella ya da su veredicto y quiere que los jueces le escuchen, que los jueces hagan lo que ella dice. No, señor, los jueces tienen el principio de la independencia e imparcialidad judicial. Ellos tienen que actuar independientemente y escucharle a la fiscal si tiene los méritos suficientes a acusar, y si no, abstenerse de dictar sentencias condenatorias, porque es sujeto procesal. Yo sí creo que aquí la mucha alarma social que se crea, la mucha expectativa, porque aquí se crea una expectativa enorme. Uno le ve y dice, ahora yo veía en los tweets, Otto, presidente, candidato a la vicepresidencia,
señora fiscal. Y entonces uno se pregunta y dice, ¿qué estaba de campaña? Al igual que estuvo de campaña. Claro, son muchas cosas, son muchos factores que se presenten. Diríamos y esperaríamos a que esto en realidad no se dé, porque la fiscal está designada para 6 años, ¿verdad? Así es. Doctor, pero es preocupante el hecho de que la ventana continúe cerrada y la forma de que los jueces puedan trabajar, puedan accionar en los diferentes procesos, no depende de ellos porque de parte de la fiscalía no se cierra la instrucción fiscal, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ¿cómo aceleramos los procesos? En este caso no dependen de no depende de los operadores de justicia. La única responsable es Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? Porque así lo ha previsto la Constitución de la República. Y conversábamos para mí, mi mentor en materia penal es el ilustre maestro Alfonso Zambrano Pasquel de la ciudad de Guayaquil. Yo sigo mucho las obras de él, leo mucho con él, consulto mucho con él. Y decíamos que en la mañana, que tuvimos una entrevista larga, decíamos, mire, nosotros no somos partidarios de Correa, nosotros somos abogados defensores. No somos partidarios de ningún partido porque ahora se le cuestiona mucho al abogado y los abogados somos los corruptos, los que cohechamos, los que ofrecemos dádivas, somos los abogados. Ahora, la cuestión es que los abogados somos la epidemia o el mal de todo y uno se queda loco, ya mejor no ser abogado, colgar la toalla y irse a hacer otra actividad, irse a la única actividad que es buena, la agricultura, porque con la agricultura uno se conversa con las plantas, acá se conversa con los libros y con los libros le trae consecuencias que uno es corrupto porque defiende a corruptos. Lamentablemente uno hace el mismo juramento, así como hacen los médicos, el juramento hipocrático de curar vidas. Uno cuando se gradúa de abogado hace el juramento de defender sin importar a quién. Entonces decíamos que a la fiscalía, la Constitución del 2000, desde el 98, pero más aún en la del 2008, se le dio una serie de atribuciones y la fiscalía es el Dios en la tierra, es el Dios en la tierra. Si la fiscalía tiene la voluntad de acusar a una persona, así si inocente lo acusa y le envía a juicio. Si la fiscalía no quiere acusar, sencillamente la fiscalía no acusa, pese que hay elementos de convicción suficientes y más que necesarios para que acuse y no lo hace. Entonces, doctor Sarango, por favor, ¿y quién les dio tanto poder a los fiscales? ¿Quién les dio tanto poder, según lo que usted manifiesta, para que ellos decidan si procede el juicio o no procede el juicio? ¿Quién les dio? Nosotros, lamentablemente nosotros. Por eso cada estado tiene los gobernantes y las autoridades que uno quiere. En la consulta popular del 2011. La consulta popular del 2008, cuando se aprueba en Montecristi la Constitución de Montecristi. Ahí en esa Constitución, usted recordará que fue en la del 98, consulta popular, la del 2008, consulta popular para aprobarla. Ahí nos metieron, perdóneme la expresión que utilizo, nos metieron el dedo. Nos hicieron creer que era la panacea. Pero Correa metió el dedo, pues. Correa metió el dedo. ¿Por qué metió manos en la justicia? Nos engañó al pueblo ecuatoriano. Eso hay que decirlo así. La mejor constitución que iba a durar en piedra preciosa sería 200 años. No duró ni 3, 4 años y tuvo la primera reforma y así sucesivamente. En esa constitución, al fiscal se le dio una serie de potestades y se le dijo que si él no acusaba, no hay. ¿Y qué hay que apelar? Yo me pregunto, ¿a dónde se apela? Pues si la fiscal general no tiene la voluntad de acusarle al presidente de la República o no tiene la voluntad de acusarle a una determinada empresa, como ya estamos viendo muchos casos que se están denunciando y que Fiscalía no acusa, ¿quién nos puede acusar? Si no hay acusación fiscal, no hay juicio. Y la Administración de Justicia Ordinaria no puede hacer nada, como usted bien señala. La Administración de Justicia, no, lo único que tiene es que administrar justicia en base de los recaudos procesales. A las herramientas que le presenta la Fiscalía. La Fiscalía, así es. Y si la Fiscalía no le presenta la prueba suficiente, ¿qué tiene que hacer el juez? Ratificar el estado de inocencia, porque él, en virtud del principio dispositivo, él no puede hacer nada más de lo que dispongan las partes. Y la Fiscalía, vuelvo a insistir, es parte procesal. Y lo único que tiene ella es la herramienta, de acuerdo con la ley y la Constitución, de acusar o de abstenerse de acusar. Nada más, pero a veces aparece a la sociedad y se valen de este agregado constitucional que, como es la titular de la acción,
el juez tiene que darle la razón. Yo hablaba con unos jueces amigos de la Corte Nacional y le decía, mira, apareció Pesanza, a mí me preocupa mucho la actividad de la fiscal general de la Nación, que todo lo hace por la prensa y eso es preocupante. Le digo, y los jueces, ustedes hasta aquí no le ponen un estate quieto. ¿Por qué será? Le digo, a lo mejor también ustedes tienen, perdónenme, rabo de pájaros. Por eso es que no le pueden decir a la fiscal, oiga, señora fiscal, usted no me puede venir a mí a imponer que se haga una sentencia. Usted actúe como sujeto procesal, actúe como parte procesal y deje a la Administración de Justicia que actúe conforme a las tablas procesales. No se entrometa en la Administración de Justicia porque usted es parte procesal y usted no puede venir aquí a encaminar ni a enrumbar las sentencias. Nada más. Doctor, pero por ejemplo la fiscal en el momento determinado ella denunció que el secretario anticorrupción de la Presidencia de la República, él estaba ejerciendo intromisión en la Fiscalía General del Estado. Desapareció esa secretaría. Pero, por ejemplo, en esta situación donde tenemos casos concretos, ¿qué podemos esperar nosotros los ecuatorianos con lo que usted manifiesta en el accionar de la Fiscalía? No, lo que tiene que ser la fiscalía tiene que ser no una fiscalía política, no un fiscal ¿Usted dice que la fiscal es política? A mí me parece bastante, tengo ese presentimiento y ojalá me equivoque. Ojalá, como usted dice, la fiscal general se mantenga en su puesto por respeto a la democracia, por respeto a los ecuatorianos, que su trabajo bien o mal hecho será aplaudido por los ecuatorianos. Igualmente, ojalá se mantenga los 6 años, cosa que lo dudo muchísimo. Si se mantiene los 6 años, yo tendré que pedir disculpas públicas por haber hecho un pensamiento que es mío, pero yo sí pienso mucho que, y en virtud de lo que pasa en las redes sociales, que ahí se está haciendo política. No olvide usted, yo le digo con ejemplos, el ex fiscal general Pesantes, el mismo esquema, la misma forma, todo lo combatía por las redes sociales, por la prensa y decía que toda la justicia, que la justicia era la corrupta y que la fiscalía era la amapola dorada de que no hacía nada, que ellos eran los impolutos. Sin embargo, ¿qué pasó? Al poco tiempo, el fiscal general de la Nación, ex fiscal, se convirtió en candidato a la presidencia y creó un partido político. Es legítimo, por supuesto, pero fue una trinchera para poder aspirar quizá a la presidencia de la República. Yo le veo acá también que hay mucha cuestión política, mucha sazón política. Yo lo que quiero decirle, ¿qué hacer? Hacer que los fiscales, la fiscal general, porque la fiscalía es una sola, y hay un tronco, y esas ramas de ese árbol tienen que actuar en base de lo que dice el tronco, lo que dice la cabeza. La cabeza, si la cabeza está politizada, los demás también lo van a hacer. Yo sí creo que aquí la fiscal general de la Nación tiene que dedicarse a investigar, como la ley le manda, a buscar los elementos de convicción necesarios para que no sea una cuestión de inmediatez política, que no sea una cuestión de alarma social, porque nosotros ya nos alarmamos y al otro día nos cambian. Y hoy usted puede ver lo de Daniel Salcedo. La fiscalía hizo el allanamiento, lo detuvieron en el Perú y todo lo demás. Ahí ya se peleaban y decían que no, que no hicieron ellos, sino que fue la ministra de Gobierno. Cuando le detuvieron al señor Daniel Mendoza, igual, que no era la Fiscalía General, sino que fue la ministra de Gobierno. Y ahora ya la ministra de Gobierno se está escuchando que es posible o la futura vicepresidenta de la República del Ecuador. Como usted puede observar, señora periodista, podemos observar que esto es una completa cloaca. Estamos viviendo en una cloaca, lamentablemente, los ecuatorianos, y que eso tiene mucha putrefacción. En el caso que usted hace referencia al del señor Daniel Salcedo, están involucrados varios sectores, el sector de la salud. Mire usted el tema de los carnets que se han entregado de forma irregular, pero de una u otra manera también genera preocupación en la ciudadanía el hecho de que el abogado, por ejemplo, del señor Salcedo dice, no, es que él se acuerda hasta el año 2016, cuando el abogado no tiene esa potestad, es decir, se acuerda el procesado hasta el 2016. Esa potestad la tendría solamente el profesional en el área, que sería un psicólogo, un psiquiatra. Él podría determinar si es que efectivamente hay un problema de esa índole, doctor. Bien, a ver, en el caso del señor Salcedo, el señor abogado Luis Rey García, él fue abogado de Abdalá Bucaram,
Así Y, fue. y por eso yo le digo que lamentablemente ahora los abogados ya a uno le da ganas de colgar el guante, porque ahora los abogados somos culpables. Y los abogados en el ejercicio de la defensa, claro, no es ético, no es moral que el abogado utilice herramientas deleznables para ejercitar una defensa. Eso no es lo correcto. Lo correcto es... ¿Y esto es lo que ha hecho García, por ejemplo? Yo no me parece tanto así. A lo mejor él tiene algún indicio, algún elemento que le hace presumir que su defendido tiene esa amnesia cerebral momentánea. Pero como usted bien señala, eso es correcto. ¿Quién tiene que determinar si él tiene esa amnesia? Es la fiscalía. Es que la fiscalía, de acuerdo con la ley, tiene el sistema de control de medicina, de todo. Ellos tienen los peritos médicos legales, es la fiscalía la que tiene que hacer, solicitar si tiene su herramienta. ¿Qué tiene que decir la fiscalía? Muy bien, el señor abogado, utilizando subterfugios que pueden ser verdad o no verdad, hágase el examen médico legal para determinar si es verdad o no es verdad que el señor tiene esta discapacidad temporal, porque puede ser un trastorno mental temporal y eso la ley sí le determina que esa persona por el momento es inimputable y que es pasajero. Y si no se cura, el señor, ¿qué busca? Es que esto es lo que hay que ver. ¿Qué busca Luis Rey García? Luis Rey García busca que a su defendido no se lo procese y no se le imponga una pena, sino que se lo procese y se le imponga una medida de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que vaya a un centro psiquiátrico, un centro de locos, si está aquí en Quito, al San Lázaro, al que está en Conocoto, al Julio Endara, y si no, que vaya a Lorenzo Ponce, que está en la costa. ¿Eso querría él para qué? Para evitar un procesamiento penal y evitar que vincule, como usted señala, vincule a los demás coprocesados, porque ahí hay una cloaca completa, desde expresidentes de la República hasta conserjes. Eso téngalo por seguro que cuando él hable, eso se va a destapar. Incluso ya le estaban vinculando con el ex vicepresidente de la República, Otto Sonoljeus. Ya está, o sea, esto ya es un hecho que ahí ya va a haber una serie de vinculaciones. Téngalo por seguro. Y ahora, como el hombre se declaró loco, pero esa locura de él no es que vale per se por sí solo, tiene que ser avalada por la ciencia médica. Usted se recordará el caso del padre de Glass Viejo, el padre de Glass Viejo. Él también quiso acogerse a lo mismo, lo tuvieron en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social escondido y quería parecer que cuando él le violó a la niña, él estaba con trastorno mental. Se le hizo el examen médico legal y se determinó que él estaba en los 5 cabales y que jamás pudo acogerse a ese beneficio. Esa es la realidad de los hechos. Pero yo sí quiero decirle que igual en los carnés, oiga, si eso lo quitó Correa, por supuesto que sí. Pero lo ha seguido manteniendo Lenín Moreno, pues. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? O sea, parece que son el mismo engranaje, la misma serie de billetes. Porque es raro que si era inmoral, era ilegal, ¿por qué no hizo el señor Lenín Moreno de volver al CONADIS? Era el CONADIS quien otorgaba los carnets de discapacitados. Fue en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y en este gobierno, el que más se destapa la cloaca de los carnets, porque hoy tenemos hasta asambleístas de la oposición que se benefician de este carnet de discapacidad. Y es un asambleísta que decía, y ahora uno se pone a pensar y dice, a ver, Mendoza dijo que había que combatir y extirpar la corrupción. Este asambleísta, que se me va el nombre ahorita, que es discapacitado y que niega los alimentos al hijo porque también es discapacitado. Fabricio Villamar. Fabricio Villamar. Y eso está aprobado ya. Eso está sin el juicio y todo lo demás. Él se hace beneficiario, ¿para qué? Para traer vehículos de alta gama. Yo le cuento, mi querida licenciada, tengo un solo riñón y no se me ha ocurrido. Tengo un riñón y no se me ha ocurrido acudir al CONADIS ni al Ministerio de Salud a obtener este carnet de discapacidades, porque veo que más va a ser el trauma que me van a poner y no me lo van a dar. Como hay mucha gente que uno observa y ve en la sociedad que tienen verdadera discapacidad y les dan un porcentaje muy inferior del que deberían tener. Doctor, agradezco infinitamente su tiempo para conversar con SR Radio junto a CLS Noticias y Radio Planeta 106.1. Transmitimos esta entrevista vía Facebook Live y, por supuesto, a través de Zoom. Doctor Sarango, y para concluir, quisiera hacerle una pregunta relacionada al tema de la corrupción con lo que usted decía,
los fiscales son jueces, los fiscales tienen mucho poder. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos cambiar esta atribución tan significativa forma a través de una propuesta que tendría que ser de parte de quién? Porque este es un tema que desde ya le invito a hacer un debate amplio entre unos 3, 4 penalistas para que ellos también se pronuncien respecto a esta situación que es motivo de preocupación, no solamente para las defensas técnicas, sino también para los procesados, porque depende del fiscal el que una persona sea llamada a juicio o simplemente abstenerse de acusar. Conversaba, como le digo, el día de hoy en la mañana, casualidad de la vida, con el maestro Zambrano Pasquera, con Alfonsito. Y conversábamos de esto, ¿qué tiene que hacerse? Una enmienda, con una reforma constitucional. O una reforma constitucional, ¿por qué? Tiene que reformarse y no darle tanto poder a la fiscalía. La fiscalía tiene que tener poder, nadie lo discute. Tiene que ser incluso autónoma. Pero no quiere decir que ella va a controlar a los jueces, pues. La fiscalía tiene que tener un control del juez, porque el juez en el sistema democrático es el garante de la sociedad, de la seguridad jurídica, es el juez. Porque si no, si la fiscal acusa al que quiere, entonces que se convierta en juez y parte. No tiene para qué estar yendo a la justicia. Entonces, ahí hay que hacer una reforma estructural, legal. Con el profesor Zambrano, de mañana hablábamos y decían, hay que plantearle a la Asamblea Nacional, que ya está por acabar, ya nada. Hay que, ojalá, esperemos que en las próximas elecciones elijamos los ecuatorianos. Vuelvo a insistir, somos los ecuatorianos, la sociedad en su conjunto, la que no elegimos bien y después nos quejamos y lloramos de lo que nosotros mismos hemos hecho. Pero ¿quién toma la iniciativa para esta reforma, para plantear la reforma? Bien, esta reforma la puede hacer la sociedad civil, siguiendo la normativa que... La batuta, ¿quién la toma? ¿Quién toma la batuta? Puede tomarla el Colegio de Abogados, puede hacerla el Colegio de Abogados, puede hacerla la Corte Nacional de Justicia, puede hacerlo los colectivos sociales, es decir, lo que aquí falta es de empoderarnos, la sociedad civil, de las verdaderas necesidades que tenemos, y en este caso los abogados, porque quienes sufrimos las consecuencias de esto es los abogados, porque somos los que, si la fiscalía, como usted bien señalaba, le da la gana, acusa, y si no, se abstiene de acusar, y muchas veces se deja en la indefensión a las víctimas, porque no hay caso. Yo tuve un caso, le cuento rápidamente, de violación. La violaron a la maestra, estuvo violada y fue la fiscalía la que se abstuvo de acusar, y no hubo cómo vaya procesamiento. La justicia no era culpable, pues era la culpable un sujeto procesal que era la fiscalía. Se apeló al superior y el superior ratificó lo que dijo su fiscal inferior y el proceso se cerró. Esa pobre víctima quedó en la indefensión. ¿Por qué? Porque la Administración de Justicia no tenía parte en ese entierro. Por eso es interesante que haya una textura mixta, que se crucen tanto la Fiscalía como la Administración de Justicia, que en última instancia, si el juez detecta que ahí hay vulneración de derechos, sea para la víctima o sea para el procesado, se le puede exigir que la Fiscalía investigue e indague. Claro, me van a decir, usted quiere volver al proceso inquisitorio. No, de ninguna manera. El sistema no se trata de eso, no se trata. Lo que se trata es de buscar mecanismos que permitan ponerle un corcho, si se puede llamar, un corcho a la Fiscalía y a los jueces, para que haya una traba entre ellos y la Administración de Justicia sea más transparente, porque aquí lo que la sociedad quiere es una justicia transparente, porque si no, el artículo 1 de la Constitución de la República queda solo en el vacío. El artículo 1 de la Constitución dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, cuyo fin es alcanzar la paz. ¿Cómo se va a alcanzar la paz cuando hay gente que ha cometido delitos y está libre, y hay otros que no lo han cometido, y porque no han tenido la influencia necesaria, están en la cárcel purgando penas injustas? ¿Cómo se lo va a hacer, señora periodista? Efectivamente, y eso es lo que indigna a la gente. Hay personas que han robado un celular, hay personas que han robado una gallina, hay personas que han robado $500, y esas personas están en la cárcel ¿cuánto tiempo? Pero aquellas personas que han usurpado millones de dólares, aplicar la justicia, ajustándose a lo que es el debido proceso, pero por supuesto sin que se dé
prebendas absolutamente a ningún sector, como usted lo decía, a la Fiscalía General del Estado, para que sean los fiscales quienes tomen la decisión respecto a un enjuiciamiento o no de un procesado. En todo caso, este es tema de análisis y de debate. En una próxima oportunidad estaremos invitando junto al doctor Hermes Arango a otros penalistas para plantear temas importantes como estos que son de interés nacional y para que la ciudadanía pueda conocer ampliamente sobre los cambios que deben hacerse en la justicia para que haya una verdadera justicia en el Ecuador. Doctor Arango, sus palabras finales. Muchísimas gracias siempre a su mandar, interesado por estas cuestiones que nos afectan a todos los ecuatorianos, porque la corrupción es una pandemia que nos afecta a todos cada día. La situación económica es grave para la población ecuatoriana y si esta no se controla a tiempo, el Ecuador va a estallar. Y eso es lo que tenemos que evitar desde todas las aristas, que la sociedad nos permita hacerlo. Siempre a sus órdenes, en lo que yo pueda, con mi contingente, siempre estaré a su disposición. Muchísimas gracias. A usted, doctor Hermes Arango, penalista ecuatoriano en Zoom, a través del noticiero Prensa Radial, junto a CLS Noticias, retransmitido también por Radio Planeta 106.1 en Loja. Soy Carmen Luisa Samaniego. Volvemos luego de un momento.